¿Quiere divertirse, aprender historias de Barba y Costa Rica, escuchar cuentos? Este es el lugar para que usted haga una pausa y se quede con nosotros. A partir de este momento, Monito cuenta cuentos en su programa Monito Online. ¿Cómo está, gente? Pura vida. Estamos aquí en el programa Monito Online, que se transmite por Radio Barba. Hoy, bueno, estamos en un lugar abierto, estamos en el Parque Tibás. Tengo un invitado, un colega, un productor, alguien que pues le tengo mucha admiración por su trabajo en la tradición oral. Voy a dejar que él se presente. Hola, un gusto saludar a todos los escuchas, y ya van a ver por qué digo la palabra escucha. Mi nombre es Inti Ernesto Barrantes Jiménez, soy narrador oral, psicólogo, y realmente quiero mandarles a través de este medio un abrazo, así que les invito a cerrar los ojos, cruzar sus manos sobre sus espaldas y que sientan ese apretón que desde la distancia les envío con todo mi amor. Qué bueno, qué bueno. Bueno, aquí toda la gente que nos han dado reportes durante todos estos días, vía inbox, por WhatsApp, muchas gracias. Desde gente de México han estado mandando reportes, Brasil, hasta de Argentina. Hay un muchacho, Pablo, no me acuerdo el apellido, Pablo, me escribió desde Argentina diciendo que ha escuchado el programa. Entonces, mil bendiciones a cada uno de ustedes. Y bueno, cuéntenos, Inti, ¿quién eres? La gente debe estarse preguntando. Inti, narrador oral, psicólogo, ¿cuál es tu trayectoria, tus raíces? Bueno, yo soy oriundo de San Ramón de Alajuela, y como me acabo de enterar que hay personas que nos escuchan de otros países, quiero entonces contarles un poquito. San Ramón de Alajuela es un pueblo que queda a 1 hora de la capital si no hay tránsito, porque nuestro país se caracteriza por presas en donde a veces ese viaje quería ser de 1 hora, dura más o menos 3 o 4. Alajuela fue, aunque ustedes no lo crean, en aquellos tiempos en que no existía carretera, fue una tierra de destierro, valga el juego de palabras. Entonces allá mandaban a los que eran políticamente incorrectos en el área metropolitana, los mandaban para allá. Entonces mi pueblo es un pueblo que se caracterizó siempre por tener una serie de pensadores intelectuales que le incomodaban mucho a los gobiernos de turno. Por eso creo que características bellísimas de mi pueblo están muy relacionadas con el arte. San Ramón de Alajuela es tierra de poetas. Es uno de los primeros lugares en haber tenido una biblioteca pública en el país, y como si fuera poco, muchos conocen acá en San José la escuela normal en San José y Heredia, la escuela normal justamente Heredia, pero San Ramón de Alajuela también tuvo una de las primeras escuelas normales del país, así que muchos de los docentes, de las maestras y maestros que tuvimos cuando niños, fueron formados en San Ramón de Alajuela. Esa es una especie de pequeña presentación. Yo soy hijo de 2 señores que trabajan en aquel momento trabajaban en la Universidad de Costa Rica, en la sede de Occidente, y soy además miembro de una familia compuesta en aquel momento por 3 hermanos. Ya he crecido bastante y he formado mi propia familia, pero en aquel San Ramón, a mí me tocó un San Ramón donde los niños jugábamos en los cafetales, donde había una deliciosa neblina, silampa, como se le dice en mi pueblo natal, y en donde yo empecé a tejer mi imaginación. Puedo contarles, por ejemplo, que mi famoso campo de juegos era un paderón de tierra al frente de la casa, con un montón de raíces de los árboles. La erosión que causaba la lluvia hacía que las raíces se expusieran. Entonces yo pasaba horas de horas jugando a escalar, descender, ascender, y para mí esa fue una infancia muy linda, llena de muchos recuerdos, viviendo al frente de un cafetal. Por eso cuando cuento cuentos que tienen la imagen de cafetales, nada más me remonto a lo que sí fue mi vivencia cuando niño. Silampa, ¿por qué le decían silampa, la neblina? Es que en San Ramón
y como todo ha cambiado, en aquel momento era realmente un pueblo chiflón. Por ahí corría mucha, digamos, corriente de aire y teníamos un vocabulario muy especializado. No es lo mismo pelo de gato que silampa, no es lo mismo silampa que neblina. Entonces la silampa tiene esta característica de ser un tipo de neblina muy tenue. Les cuento que también, por ejemplo, tenemos la garúa, que en cambio es ya esas gotitas que sí tienen la capacidad de mojar. Me he dado cuenta por lo que he estudiado que, por ejemplo, en los países nórdicos y sobre todo los originarios de Alaska, esquimales, por ejemplo, tienen un exquisito vocabulario para referirse a los diferentes tipos de blancos cuando uno nada más ve un solo blanco. Yo creo que San Ramón tiene muchas características respecto a lo que era la neblina, la silampa, la garúa, el pelo de gato, y esa característica siempre nos gustó. Entonces, en resumen, silampa es una especie de cortina gris que no moja, pero que sí vuelve todo al estilo de las calles de Londres. Hay una leyenda, bueno, hay un montón de leyendas allí en San Ramón, hay escritores, hay mucho artista. Una de las leyendas que he leído de San Ramón sobre el Padre Sin Cabeza, que hay como 3 versiones en Costa Rica. Una de ellas es en San Ramón. Sabes de ello, ¿verdad? Conozco varias leyendas. Yo creo que San Ramón se precia haber tenido un narrador oral tradicional que es bastante desconocido. Sin embargo, parte de sus cuentos lograron recopilarse de manera escrita y así han llegado hasta nuestros días. Y así uno puede conocer versiones muy regionales de tradiciones de toda Latinoamérica. Pero cuando digo que son muy regionales es porque efectivamente tiene una adaptación a la geografía, a la idiosincrasia e incluso a las rutas geográficas que en ese momento existían. Así que no solo es el Padre Sin Cabeza, nos ocurre con La Llorona, nos ocurre con la Tule Vieja y con otra serie de personajes mitológicos, pero que fueron, repito, adaptados a la naturaleza de mi pueblo. Excelente. Colegio, ¿cómo fue en el colegio? ¿Fuiste tremendo, calladito? El colegio para mí fue una etapa que tuvo, yo diría, 2 momentos. Yo fui una persona muy bajita, muy delgada hasta el inicio de 9º año de colegio. Ahí recuerdo una anécdota muy clara. Cuando yo terminé el 8º año, a mí me hacían los pantalones una costurera. Entonces, para diciembre me tomaron las medidas y yo era una persona de talla pequeña. Y para febrero, a finales de febrero, cuando ya fui a retirar los pantalones, pues aquellos me quedaron, como quien dice, picapollos. Le faltaban por lo menos unos 5 centímetros y aunque la costurera siempre dejaba un ruedo holgado para irlos estirando a lo largo del año, jamás para 5 centímetros, así que hubo que hacer los pantalones de nuevo. ¿Qué significó eso? Bueno, yo a veces pienso que la adolescencia para algunos puede ser una época cruel y por supuesto que bajito y flaco, yo era víctima de un montón de burlas y de chistes. Recuerdo, por ejemplo, que había un compañero gordo y cuando yo me ponía a la par nos decían que éramos el 10 por el 1 y el 0. Pero en ese momento, bueno, las burlas por flaco siguieron, pero la corporalidad ya aumentó, entonces era una persona alta y en cierta forma sí disminuyó lo que me molestaba. Yo me recuerdo como una persona, digamos, con cierto grado de astucia para sobrevivirle a la parte académica del colegio, porque no me considero que fui un buen estudiante, era más o menos tremendillo, me gustaba más lidiar con los tremendillos del colegio, pero con una diferencia que siempre la tuve muy marcada, y es que se imponía el criterio del deber sobre las travesuras o sobre la irresponsabilidad. Entonces, si bien mis notas nunca fueron sobresalientes, tampoco pasé penurias a nivel académico. Esa es un poco la historia mía. ¿Y por qué psicólogo? Esa es quizás una pregunta muy importante de contestar. Yo la puedo contestar de diversas formas, pero después de que, como decimos los psicólogos, me he trabajado,
me he investigado, me he analizado, he llegado a la conclusión de que desde siempre yo tuve muchas habilidades de escucha. Por eso les dije que iba a ser una palabra importante al principio del programa. Con esas habilidades de escucha, yo recuerdo que pues yo resultaba ser una persona que era un extraordinario confidente de mis amigos, tanto de escuela como de colegio. Nunca rompía un secreto, siempre guardaba lo que ellos decían. Y a veces incluso era muy atinado en brindarles algún consejo o alguna frase alentadora. Creo que si yo hubiera pensado en estas cosas, cuando hubiera llegado a la universidad no hubiera pasado por 2 carreras antes de llegar a psicología. Pero bueno, por ahí pasé por matemática, pasé por arquitectura y me di cuenta que no era lo mío hasta que llegué a psicología y me empezó a encantar. La psicología tiene ramas hacia el final. Y yo me decidí por la clínica, por lo que les empecé a contar, porque descubrí que realmente un bien escaso en nuestro mundo, una especie de necesidad que todos los seres humanos tenemos, es el de una escucha sensible, empática, una escucha que quizás no nos resuelve los problemas, pero que nos hace sentir acogidos, nos hace sentir atendidos, contenidos. Y entonces para mí el ser psicólogo se resume en el gusto de poder contribuirle a los seres humanos a aliviar su sufrimiento. ¿No? Bueno, ya tenemos aquí como una hora de estar ahí entablando conversaciones, proyectos, y muy bonito como, o sea, a mí me agradó mucho que usted me puso toda la atención del mundo. Y yo me está escuchando y yo tuve más libertad de expresarme y hasta me dio unos consejos ahí con los proyectos que hemos estado hablando. Entonces veo que sí, tiene el toque ahí maléfico, ¿verdad? Ahora sí, la narración oral. ¿Cómo comenzó esa profesión tan bonita? ¿Tienes un estilo peculiar? ¿Cómo inició todo esto? Hay 2 inicios. Yo siempre respondo esta pregunta explicando por qué 2 inicios. Hay un inicio consciente, hay un inicio inconsciente. Mi inicio consciente se dio en el 2006, vi un espectáculo de cuentacuentos y me quedó la espinita en ese diciembre del 2006 de que yo quería hacer eso. Un año después volví al mismo lugar sin pretendérmelo porque no recordaba y también habían espectáculos de cuentacuentos y me di cuenta que me había más o menos traicionado, olvidado de mí mismo a lo largo de un año, puesto que yo no había visto cómo se podía hacer eso, aprender si es que había alguna forma. Así que cuando el espectáculo terminó me acerqué a preguntar que si eso lo enseñaban y a dónde se podía aprender. Ahí me dieron la referencia de mi primer maestro de cuentería, que fue Fernando Franco. Él fue el primero de una serie de maestras y maestros que he tenido en este campo. Pero muy al inicio de esa experiencia, yo llegué y viendo unos extraordinarios artistas dramáticos que se llaman El Águila Descalza y son de Colombia, los vi por video, pues resulta que los estábamos viendo porque ellos dentro del espectáculo teatral cuentan cuentos y uno de los miembros del elenco, ellos son 2, hombre y mujer. El hombre de Águila Descalza empieza a contar un cuento y yo ahí empiezo a darme cuenta que yo sabía que ese cuento lo había escuchado y yo dije, yo sé incluso cómo termina. Y por supuesto, el cuento terminó como yo sabía que terminaba. Y en eso me pregunté que de a dónde era que yo lo conocía, porque no lo había leído. Y recordé que me lo contaba mi abuela materna. Y ahí me di también cuenta que este gusto por contar cuentos venía desde niño, pero yo no lo había descubierto conscientemente, repito, hasta el 2007. Es decir, que habían pasado sus buenos años para que yo pudiera darme cuenta, 33 años, digamos que ese placer lo tenía escondido ahí, en lo más escondido de mi corazón. Entonces yo le agradezco siempre profundamente a mi abuela que ella sacaba el rato para contar cuentos. Me imagino, porque me cuesta recordarme en aquella época, pero me imagino que así como hay niñas y niños que ponen cara de cuento cuando uno está narrándoles historias, yo me imagino que yo tenía cuando niño esa cara de cuento, ese espíritu de cuento.
esa sensación de que yo estaba pudiendo crear junto con mi abuela todo un mundo imaginario lleno de emociones, de sentimientos, de acciones, de drama y de risas. Y yo por eso creo que fue realmente mi abuela la que me sensibilizó, no solo a escuchar, sino a narrar. ¿Tu primer cuento, cómo fue? ¿La escribiste o agarraste un cuento, lo practicaste? ¿Cómo fue ese primer cuento? El primer cuento en realidad lo tomé de un escritor uruguayo y de una pieza que me gusta muchísimo, que se llama Intercambio de Cabezas. Lo conté hace tanto que me cuesta recordar cómo se llama el autor. Creo que es Daniel Bigletti, si la memoria no me falla, pero puedo estar pecando acá de un error de la memoria. Y es un cuento que narra la posibilidad que tienen dos seres humanos de intercambiar su cabeza. No se me olvida que fue el primer cuento que conté, justamente por la emoción, el susto y los nervios que sentí la primera vez que lo narré, y por eso quedó marcado, impregnado en mi memoria. Y bueno, tiene los tuyos. Hay una serie de cuentos que yo he escrito, pero hay otros que no son exactamente míos y también son muy míos. Yo en ocasiones, en espectáculos o en trabajos que hago a nivel creativo, realizo un montaje que nace de la improvisación. Yo adquirí muchos recursos de la improvisación teatral. Entonces algunas de las joyitas narrativas que a veces cuento no son exactamente producto mío, sino que hay una coautoría, y a veces la coautoría es un público que lamentablemente es anónimo, porque yo no puedo ir a preguntar nombre por nombre quién fue el que me entregó cierto componente o cierta parte para la historia. Y la mente mía tiene a veces el privilegio de recordar la construcción de esa historia, y por lo tanto nacen unas historias en donde no puedo declararme como el autor único, pero que también yo he terminado por darle la versión escrita y la sigo narrando. Bueno, después de todo este tiempo, ahora tienes un taller de narración que es permanente, que de hecho he recomendado mucho ese taller. Ha sido un éxito realmente. ¿Cuántas personas están en este momento? Bueno, ahora también antes de la entrevista conversábamos un poco. Yo primero le cuento a la gente que yo estoy profundamente agradecido con el arte de narrar cuentos, entendido desde el punto de vista más amplio, no solo desde el espectáculo. Yo he podido hacer acción social desde la narración de cuentos, he podido formar desde la narración de cuentos. Actualmente estamos con animación lectora a través de el cuentacuentos. Entonces los talleres varían a veces de cuánta gente hay. Este último que se impartió tenía 20 personas, todas ellas estaban participando en lo que se denomina el uso de la narración oral y cuentacuentos para la animación lectora. Estoy a punto de iniciar otro cuyo número de participantes al día de hoy lo desconozco, y lo voy a hacer muy cerca de mi pueblo natal, en Palmares de Alajuela, que somos vecinos. Para mí es como muy bonito saber que la narración oral me va llevando de vuelta a mi pueblo natal, porque yo salí de San Ramón para venirme a la capital, San José, pero la narración oral me tiene viajando por todo el país. Así que este es un ejemplo más de una especie de ejercicio de taller itinerante, que yo lo que hago es que lo estoy llevando a diferentes sitios según me lo van pidiendo. Ahora sí, un cuento de 2 minutos para escucharlo. Había una vez una reunión de hadas madrinas, y es que ellas estaban muy preocupadas, preocupadísimas, porque se estaban dando cuenta que ya no se estaban celebrando bodas de plata. Es decir, que era rarísimo el matrimonio que llegara a los 25 años. Así que para contribuir un poco con este tema de que la gente pudiese envejecer con su amado, decidieron crear el hada madrina de las bodas de plata. Había una hermosísima celebración
en uno de estos pueblitos vecinos del centro de Heredia, ahí en Barba, y estaban celebrando unas bodas de plata. Vieran aquel evento, era la cosa más bonita, imagínense, se hizo en el patio de la casa, un patio sabroso, con buenos árboles, buena sombra. Ahí estaban el señor y la señora, los dos de aproximadamente 50 años. Ella se había teñido las canas ese día para verse bien guapetona. Él, panzoncillo, gordo, pero la verdad también se conservaba. Y ahí estaban los hijos, la nietada, vecinas y vecinos. Y aquello era una algarabía cuando de pronto apareció una nube rosada rarísima como nacida de la nada y ¡pum! Aparece la madrina de las bodas de plata y les dice: mis amorcitos, yo les traigo un deseo a cada uno. El señor, donde vio aquel personaje tan raro y con aquella aparición tan extraña, llegó y dijo: madrina, ¿se puede pedir lo que sea? Sí, lo que sea. Bueno, yo... No. Primero las damas. A ver usted, ¿qué quiere, señora? Y la señora, toda ilusionada, suspiró profundo y dijo: ay, madrina, la verdad es que nosotros hemos sido una familia que no nos ha faltado nada, pero nunca hemos tenido para un lujito. Y yo he querido recorrer Tierra Santa y nunca he podido. Ay, mi amorcito, ponga su regacito. Y el hada madrina movió su varita mágica y ¡pum! Se le aparecieron en el regazo de la señora unos euros, unos tiquetes de avión y unos tiquetes para el crucero. Todo para 2 personas pago. ¡Ay, madrina! Ahora se puede pedir lo que sea. Sí, pida usted. Pues este señor volvió a ver a todo el mundo y dijo así: con el perdón de los vecinos y vecinas, de la nietada, de mis hijas e hijos, y sobre todo con el perdón de mi señora, la puritica verdad es que un hombre como yo lo que quiere es terminar sus últimos años de la vida con una mujer por lo menos unos 30 años más joven que este servidor. Y el hada madrina preparó su varita y la esposa aquella llegó y dijo: ¡ay, no, madrina, no lo puedes complacer, viejo grosero! ¿Cómo se te ocurre pedir eso? No. Pero el hada madrina, muy determinada, dijo: mi amorcito, usted pidió y se le dio. Él pidió y se le dará. Acérqueme su calvita, por favor. Y el hada madrina ha sacado su varita mágica y le da un toque mágico a la calva al señor. Y en ese momento, aquel marido de 50 años empezó a llenarse de canas y de arrugas hasta convertirse en un viejito de 80. Oiga, qué buena. Hasta me fui me enviajé. Está excelente. Bueno, vamos a aprovechar, ya que eres maestro, digamos, de la improvisación. Vamos a improvisar un cuento. En este momento vamos a crear. La dinámica va así: yo digo una parte, termino y usted inmediato dice otra, sin pensarlo, así de inmediato. ¿Está bien? Voy, ahora que estamos aquí en el parque de Tibás, que por cierto, Tibás es el nombre de un indígena, ¿verdad? No me acuerdo qué exactamente significa, pero es un pueblo cerca de la capital. Estoy viendo unas ardillas. Vamos a ver. Érase una vez unas ardillas voladoras que vivían en un árbol y llegaban todas las noches con provisiones para toda la familia. Hasta que un día una rata de alcantarilla se quedó viendo dónde guardaban aquello y sigilosamente, una vez que éstas se dormían, entraba y les robaba tanto como podía. Era una labor lenta y callada, pero habían ocasiones en que no les dejaba pero ni una migaja de comida. Entonces toda la familia de las ardillas se pusieron de acuerdo, ya cansadas de que iban a estar en vela todas las noches para saber quién les robaba. Esa noche la rata llegó y observó que algo estaba distinto, algo en aquella atmósfera no le parecía tan normal, y con su astucia de rata de alcantarilla llegó y se fue un momento a hostigar a un gato, y como buen gato dijo: aquí es comiéndome a la rata. Y la rata salió en un solo carrerón y se ha metido a donde escondían aquellas semillas. Y por supuesto, ¿quién creen que venía de segundo? El gato.
el gato que se quedó pegado, porque como gato era más grande que la rata y que las ardillas. Y la rata aprovechó para fugarse por otra endija. Adivinen qué le pasó a aquel pobre gato. Se reunieron toda la familia de ardillas y comenzaron a morderlo, a jalarle los pelos de los bigotes. Y así fue como él desesperadamente se salió de ese hueco y salió corriendo muy rápidamente. La rata creía que su plan había sido perfecto, de no ser porque la ardillita más pequeña había observado muy astutamente todo aquello. Así que llegó y se propuso un plan diferente y fue a buscar al gato y le dijo: gato, ¿usted quería comerse nuestras semillitas? ¡Miau! ¡Miau! Yo quería comerme a la rata. Muy bien, señor gato. ¿Usted me ayudaría para leccionar a esa rata? Bueno, resulta ser, para no cansarlos con el cuento, que la familia de las ardillas, al escuchar a la ardilla pequeña, su parte, había también una hermana, una ardilla hermana, bonita, hermosa, que al ver la rata dijo: ¡una rata! ¡Qué bonita está! Entonces, así fue como obligaron a la rata a contraer matrimonio con la ardilla voladora. Todo, por supuesto, bajo el auspicio del gato que se hizo pasar de sacerdote. Y dígame, que si usted tiene a un sacerdote gato cuando usted es una rata, pues por supuesto que a todo le va a decir que sí. Y cuentan los que cuentos cuentan que desde ese día en adelante fue como así nacieron los murciélagos. Y así es como Inti y este monito de narrar este cuento ha terminado. Está bonito, está bonito. Bueno, vamos con un segmento muy bonito del programa que es el consejo. Todo el que ha estado en este programa da un consejo. ¿Qué consejo nos da? Ahora que sos psicólogo, ya todo el mundo debe estar. Ahora sí, viene el consejo. Bueno, me acaban de poner un reto muy bonito. Yo siempre aclaro que los psicólogos, como lo dije, escuchamos y los cuentacuentos narramos. Por eso es que para mí siempre es una combinación bellísima. Yo le digo a la gente que yo vivo de la palabra escuchada o de la palabra narrada. Entonces yo quiero, no como psicólogo, sino como ser humano, darles un consejo. Me he dado cuenta que estos son unos días a veces muy atribulados, la gente anda en carreras, no tiene tiempo para sentarse a conversar con sus seres queridos. Y yo me he dado cuenta como ser humano en mi práctica profesional e incluso como cuentacuentos que a la gente ahora le cuesta un poco conservar los amigos y las amigas. Y resulta que mi mejor consejo es este. Lo voy a decir primero en una frase y luego lo explico. Los amigos son como pares de zapatos. Hay zapatos buenos para la lluvia, hay zapatos buenos para el calor, hay zapatos buenos para bailar y hay otros que son sabrosísimos para andar relajado por la casa. A veces pensamos que los amigos son todoterreno y no, la verdad es que hay amigos que son buenísimos para ir a bailar, hay amigos que son buenísimos para brindarte el apoyo y sostenerte con el hombro, hay otros amigos que son una especie de caja fuerte a la cual le puedo contar sus secretos, mientras que hay otros que parecen un parlante y todo lo cuentan. Así que el arte de tener amigos creo que pasa por saber qué par de zapatos ponerse, para qué es cada una de estas personas queridas que tenemos y no confundir, por ejemplo, el amigo, que es esa caja secreta que guarda secretos, con el amigo que es un parlante que todo lo difunde. Qué buen consejo, qué bueno. Inti, vamos por la última parte del programa. Es una dinámica que todo el mundo ha tenido que hacerlo, no ha habido escapatoria. Ya me escuchó como hago como mono, ¿verdad? Yo hago algo así como es como un mono que está en la selva. Al contar 3 usted va a imitar a un primate, sea el mismo sonido o un primate, cualquiera. 1, 2, 3. Esa es la combinación de un congo, un gorila, un mono tití, todo de una vez. Inti, ¿cómo le agradezco realmente
Le agradezco la atención que me has dado realmente desde que nos encontramos con un cafezazo y todo el asunto. Me pusiste una atención máxima y yo le agradezco mucho eso. Ahí la promoción de los anuncios no va. Después, mil bendiciones realmente por compartir tu historia, tu vida, por dejarme hacer este programa. Entonces, muchas gracias, Inti. Bueno, muchísimas gracias, Monito. Un abrazo primero aquí en vivo a Monito, pero que le llegue a todos los que nos están escuchando. Realmente me he topado con un ser humano extraordinario, con una calidez, con una apertura, y eso hace que uno se sienta en casa. Así que para mí el café anterior a esta entrevista, como esta entrevista, ha sido un momento muy placentero. Mil gracias y todo el afecto y amor hacia vos. ¿Algún saludo que quieras dar? Bueno, como diría mi mamá, estoy en la radio. Usted jamás pensó que los cuentacuentos me iban a llevar a esto. Pues sí, mi mamá, estoy en la radio. Bueno, al contar 3 y decimos adiós. 1, 2, 3. Adiós. ¡Adiós! Gracias por compartir con nosotros. Los esperamos la próxima semana en Monito Online, aquí a través de radiobarba.com.